Muy bien, ok. Yo soy el profesor Ernesto Olvera y el tema que vamos a considerar y que ya hicieron lectura de él es sobre la introducción a la ciencia y la investigación científica. Eso ya lo leyeron, ya lo repasaron, pero vamos a puntualizar algunos temas, ¿no? Hay que saber entonces lo que es conocimiento y lo que es ciencia, ¿sí? Podemos entender que conocimiento es el proceso que el hombre hace y que sigue desarrollando todos los días al estar en contacto directo con la naturaleza y o con nosotros mismos. Nosotros conocemos entonces por la percepción de los sentidos, los cinco sentidos que nosotros poseemos, que el olfato, gusto, vista, tacto, entre otros más, que son cinco, y con ello podemos nosotros tener conocimiento de lo que nos rodea. Para poder pues llegar al conocimiento de alguna cosa, objeto, pues necesitamos pues de estos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Pues el sujeto es la persona que conoce, objeto es lo que se va a conocer, y esta operación de conocer es un proceso psicológico necesario para ponerse en contacto con el objeto. Es decir, es la interacción entre nosotros con el objeto de conocimiento. Si no es un objeto de conocimiento, le podemos llamar una cosa. Mientras no sepamos qué es, pues para nosotros es una cosa, ¿sí? Es un objeto de conocimiento. Cuando sabemos ya para qué es o lo vemos manejar o algo así, entonces ya se da ese proceso, ese contacto, esa percepción, y entonces deja de ser una cosa para ser un objeto, lo cual nosotros pues ya podemos representar en nuestra mente dicho objeto. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, ya lo podemos visualizar, por así decirlo, entre comillas, en la mente, para saber de qué se trata, ¿sí? Y pues este conocimiento es un atributo del ser humano. Nos construimos a nosotros mismos en el proceso del conocimiento. Somos el resultado de las experiencias habidas con los objetos de nuestra vida. Ajá. Es decir, todo lo vamos aprendiendo en un proceso a través de nuestra vida, de lo que nos rodea, y con ello pues entonces conocemos, aprendemos y atrapamos mentalmente ese objeto. Es decir, al decir mesa, nosotros ya sabemos qué es ese objeto, ya tenemos el conocimiento. Y lo podemos representar en nuestra mente. Y sabemos, de alguna manera, la utilidad de ese objeto. Pero no necesariamente esa mesa debe tener cuatro patas, puede tener tres o hasta una y una superficie. Para decir que sea mesa. Si nosotros decimos la palabra silla, pues entonces también la visualizamos en nuestra mente, la tenemos representada porque ya conocemos, ya interactuamos con ese objeto, ¿sí? Pero si a esa silla le quitamos el respaldo, lo deja de ser y probablemente sea llamado banco. Entonces ya cambia el conocimiento, ¿vale? Bueno, entonces el origen del conocimiento pues es a través de la experiencia con la percepción de los sentidos. Tener la razón o la capacidad de razonamiento para poderlo nosotros distinguir y asimilar, interiorizar. Y con ello pues tener una comprensión profunda de algo, del objeto del que estemos hablando, ¿sí? El conocimiento para hacerlo en realidad debe cumplir con tres condiciones, que es la creencia, la verdad y la evidencia. Y aquí nos explica cada uno de ellos, ¿vale? Por lo tanto, el conocer es una experiencia total. Se puede tener noticias de un objeto sin conocerlo, pues, pero el resultado sería parcial. Bueno, entonces a través de nuestro caminar, digamos, en la escuela, en nuestra vida, pues tenemos distintos niveles de conocimiento, que es detectar, observar, describir, comparar, definir, clasificar, argumentar, explicar, reproducir y crear. Esos son los niveles de conocimiento que de alguna manera nosotros llevamos a cabo conforme interactuamos a nuestro alrededor con la naturaleza y con nuestros semejantes. Pero todo es conocimiento. Si nosotros nos ponemos a pensar y volteamos y ver qué conocimientos tengo, cómo los he aprendido, cómo los he adquirido. Bueno, pues obviamente algunos viendo por medio entonces de la observación, otros practicando, o es decir, reproduciendo, creando, comparar o preguntando.
preguntando cómo se hace o qué es. Y esos conocimientos que nosotros poseemos, algunos pues no tienen una sustentación real o terrenal, por así decirlo, para poderlo explicar. Hay varios tipos de conocimiento, como es el cotidiano o el popular. Toda información recibida o transmitida sin referencia ni crítica expresa de las fuentes de donde se tomó o de las razones que le dan validez. También se le llama conocimiento vulgar o común. Ejemplo, probablemente cuando alguien recibe cuando alguien tiene hipo, hay muchas maneras de quitarse el hipo. Para quitarse el hipo, entonces, ¿qué conocimiento ocupamos? Algunos dicen que tomándose un vaso de agua, que manteniendo la respiración, y otros que con un susto. ¿Esto por qué? ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿En dónde lo justifican? Es un conocimiento que viene de generación en generación y se le llama popular, y o también se le puede llamar vulgar. El conocimiento empírico es el que se adquiere a través de la experiencia. Muchas personas saben cocinar a través de de la misma experiencia que alguien les enseñó experimentando. No fueron de alguna manera a la escuela de cocina, sino con la práctica en casa. Es como tenemos el conocimiento, también, perdón, tenemos el conocimiento científico. Este exige mayor rigor, trata de encontrar la regularidad de los conocimientos para explicarlos, es decir, ya en situaciones más terrenales, más razonadas, por así decirlo. Hablemos, digamos, de la formación del arco iris. Para muchos la formación del arco iris es pues nada más cuando llueve y pues está el sol. Es un conocimiento empírico, ¿por qué? Porque a través de la experiencia sí lo hemos visto y lo hemos apreciado, pero hay una explicación científica, que las gotas de agua con los rayos del sol se descompone el llamado, se me fue el nombre, del, ¿cómo se llama? De cuando atraviesa de los colores, ahorita me acuerdo del nombre, se me fue, y se descompone la luz blanca en ese espectro, se llama espectro de colores, que lo hace a través de la luz, y por eso nosotros podemos percibir esos colores, ¿vale? Y obviamente entre otras cuestiones. Y otro tipo de conocimiento es el filosófico, que es general, comprensivo, habla de todo sin límites precisos, se reflexionan los productos de la ciencia, su trascendencia, su valoración general, ¿sí? Esos son los tipos de conocimiento. En la actividad que les voy a pedir que hagan, pues entonces tendrán que buscar ejemplos de estos tipos de conocimientos, ¿sí? Y el que más resalta, o el que debemos de considerar más, es el científico, que se lleva a través de un método, y de esa manera se va haciendo ciencia, se va haciendo el conjunto de conocimientos que siguen un proceso, el conocimiento científico. Y finalmente, ¿cuáles son los obstáculos del conocimiento? Pues aquí nos marca que son técnicos, se refiere al nivel poco desarrollado de los instrumentos de investigación. Ahorita pues ya podemos nosotros tener instrumentos para poder desarrollar una investigación. Imagínense en la época de Newton con qué instrumento pudo medir la ley de la fuerza de la gravedad, y lo hizo de una manera rudimentaria. Otro obstáculo pues es los culturales. Sí, tienen que ver con la ideología de la época, de que pues no es necesario estudiar, que la mejor era trabajar, cosas como esas, ¿sí? Y con ello, pues entonces damos por concluido el tema de hoy, aunque ya hablamos un poquito de lo que es la ciencia, ¿sale? Y que también en física hablamos de ello, ¿no? De las ciencias formales y ciencias factuales. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos. Hagan su actividad, sigan estudiando, tienen dudas, pues manden sus mensajes, ¿vale? Bueno, hasta aquí y gracias.